En este capítulo las cosas se complicarán para Arthur al enterarse que los problemas en Dikaten ya han comenzado. El problema es que todavía debe pasar un largo tiempo en Efeotus con los Asuras para poder regresar a ayudar a sus amigos. Por su lado, Tess también hace lo que puede para ayudar, y se entera de una terrible noticia junto a Gideon. Pero bueno, sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. Y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Además, si llegamos a 5000 likes el próximo video durará más de 30 minutos, así que depende de ustedes. Es así que en cuanto Tess es capturada por el extraño y amenazante ser, esta tan solo alcanza a decir que la suelte y a pedir ayuda, pero el monstruo comienza a apretar más su cuello obligándola a callarse. Al ver esto, la sorpresa aparece en el rostro de Art, pero luego en un parpadeo nuestro protagonista está ya liberando una enorme cantidad de poder y activando su corazón del reino, a la vez que corre a toda velocidad hacia ellos, y luego apareciendo a su lado sin dudarlo pero ni un segundo lanza un rápido golpe que le corta la mano a su enemigo, y este por fin deja caer a Tess. Es así que con su objetivo conseguido, Art se lanza al ataque para eliminar al ser, pero en cuanto lanza su corte se salta hacia atrás esquivándolo por los pelos, y luego logrando colocarse en posición de pelea comienza a expulsar también un gran poder, mientras decenas de afiladas cuchillas aparecen a su alrededor, y al ver esto Arthur de inmediato se pone aún más serio y se prepara para el impacto. El caso es que sin dudarlo ni un segundo más, el monstruo lanza sus dagas contra Arthur, que crea una barrera de poder para detenerlas. El problema es que una de las cuchillas se desvía hacia Tess, y nuestro prota apenas logra aparecer a su lado para salvarla usando su corazón del reino, y luego con las manos sangrando por el tremendo impacto que detuvo, lo manda de vuelta hacia su enemigo, y en cuanto lo impacta crea una potente explosión frente a él. Es de esta manera que totalmente ileso el monstruo aparece frente a ellos, y al verlo tan decidido nuestro protagonista piensa que esto ha ido demasiado lejos, por lo que logrando ponerse de pie le pide a Bren que por favor pare esto, y en cuanto lo dice el extraño ser comienza a desmoronarse como si nada, y Bren aparece entre el polvo diciéndole que se ha dado cuenta bastante rápido, y que él esperaba que la situación se desarrollara un poco más para ver cómo la manejaba. Ante esto Art le dice que es difícil no darse cuenta de un escenario tan absurdo, y que espera que no esté haciendo eso solo por diversión, a lo que este responde que lo hizo por su beneficio, y que mire el estado en el que está ahora, ya que ha gastado la mayor parte de su energía en un intento imprudente por salvar a esa elfa. Y al escucharlo Art le dice que sabe que no fue el mejor curso de acción, pero que hay personas a las que considera más importantes que nadie, incluso más importantes que él mismo. Al escucharlo Bren le dice que aún así sigue siendo un uso imprudente de la energía, pues aunque los lazos familiares y de pareja sean importantes, no obstante antes de que termine de hablar Arthur le dice que Tess no es su pareja, a lo que Bren responde que por lo que le dijo Winsome y a juzgar por su reacción él estaba seguro de que la importancia de la elfa iba más allá del enamoramiento, y luego sin más le pregunta si ya han tenido intimidad carnal, a lo que nuestro prota le responde que no, y luego cambiando de tema le pregunta si puede crear un muñeco de cualquier cosa usando la tierra, a lo que este responde que puede crear sin ayuda todo tipo de escenarios, pero que no puede hacer todo, pues no podría imitar las propiedades del agua usando la tierra, y luego le pregunta cómo es que fue capaz de detectar que todo era falso. Ante esto Art le responde que después de calmarse un poco se dio cuenta de que era capaz de ver la fluctuación de las partículas de mana amarillo de tierra en ambos, y que además no tenía sentido que un basilisco arrastre a Tess a Efeotus. Dejando eso de lado, Bren le pide a Arthur que le dé su mano dominante, y luego enseñándole un pequeño mineral le dice que se llama clorita, que por sí mismo es un pedazo de roca bastante raro pero inútil. Sin embargo, con un proceso de refinado y sintetización adecuado es capaz de hacer algo notable, por lo que le pregunta si recuerda que le dijo que no forjaba las espadas, sino que las creaba, y que es con esta pequeña gema y las herramientas que tiene que puede hacer crecer un arma. Luego le dice que normalmente habría pasado años o incluso décadas observando constantemente cómo lucha Arthur, y luego analizando esa retroalimentación para la información que necesita para crear un arma perfecta para él, pero que debido a las circunstancias que rodean el entrenamiento se arriesgará un poco, y lo hará de esta manera. Y antes de que Arthur pueda preguntarle qué quiere decir con eso, le clava la gema en la palma de la mano, y mientras nuestro protagonista grita y protesta de dolor, le dice que ha sintetizado la clorita con la pluma de la dama Sylvia, así como una de sus escamas. Le explica que ambos son componentes indispensables de lo que lo hace ser quien es, y que cada momento, acción, pensamiento y cambio en su cuerpo será un factor en la forma en que se manifieste su arma, y que incluso ni él tiene idea de cómo saldrá dicha arma. Ante esto Art pregunta por qué hacerlo así si el resultado es incierto, a lo que este responde que necesita algo más que un palo afilado para pasar por el clan Vita y sus engendros, y se están quedando sin tiempo.
Al escucharlo, Arthur le dice que él pensaba que se habría ido de ahí antes de que la guerra comenzara, a lo que Bren le responde con el rostro ensombrecido que Winsome acaba de recibir un mensaje de Aldin con las noticias más recientes de Dikaten, y que le dirá esto en contra de los deseos de Winsome y Lord Indra, pero que quiere que tome una decisión lógica conociendo toda la información. Luego dice que la clorita es impredecible y que podría tomar un año o tal vez incluso 5 antes de que se manifieste un arma, pero aún así necesita fortalecerse para la guerra, y al escuchar esto Art le dice que ya lo sabe, y le pregunta por qué parece más nervioso que de costumbre, y ante esto Bren tan solo le dice que aunque todavía no ha llegado el ejército completo, la guerra ya ha comenzado. Ante esto Art le dice que Winsome había dicho que le quedaban 2 años, a lo que este responde que eso es lo que pasa en una guerra, y que es impredecible, y al escuchar esto Arthur se da la vuelta de inmediato y dice que entonces volverá de una vez, pues si la guerra ha comenzado debe pelear. El problema es que unas enormes manos de tierra salen del suelo y sostienen sus pies, y Bren le pregunta qué pasará cuando se vaya, y si tan solo espera que lo maten con una guadaña. Al escuchar esto, Arthur dice que ha estado entrenando durante meses con el orbe de éter para enfrentarlos, y si acaso no es todo el punto por el que lo llevaron ahí, pero Bren le dice que aún no es suficiente, y que en la etapa en la que está ahora difícilmente es un desafío para los de Vitra. Es así que Bren le dice que 1 año, y al escuchar esto la sorpresa y el horror aparecen en la mirada de nuestro protagonista, pero Bren le dice que le dé 1 año, y con su ayuda podrá darle a Dikaten una oportunidad de pelear, y ante esto a nuestro protagonista no le queda más que bajar la cabeza y aceptar esta propuesta. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Arthur se entera que la guerra en su continente ya ha comenzado, pasamos a la sede de las lanzas, en donde Tess le dice a su abuelo que claro que puede pelear, a lo que este responde que ya le había dicho que no, y el Asura que los acompaña se muestra de acuerdo, y agrega que el riesgo de ponerla en el campo de batalla es mucho mayor y muy innecesario por ahora. Antes eso Tess pregunta cuánto tiempo pasará hasta que un ataque supere el riesgo de que ella esté en el campo de batalla, pues incluso él le ha dicho que es mucho más fuerte que antes, y el Asura tan solo le dice que tiene razón, pero que todavía no es suficiente, por lo que Tess, sin poder resistir más, tan solo dice que se va y se retira de ahí muy molesta. Al quedarse solos, el abuelo de Tess le pregunta a la Asura si esta es realmente la mejor decisión, a lo que este responde que él sabe bien cuánto significa su nieta para Arthur Leywin, y que no importa cuántos años pasen los Asuras entrenando a Arthur, tenerla en el campo de batalla impedirá su juicio. Por su lado, Tess muy molesta se dirige a la salida del castillo, y al ver a los guardias le preguntan confundidos qué la lleva ahí, a lo que esta simplemente responde que por favor abran las puertas. Sin embargo, un guardia dice que lo siente, pero que no han recibido ninguna orden del comandante Virion ni del señor Aldir de que alguien está por salir. Sin embargo, antes de que algo más suceda detrás de Tess, alguien dice que abran las puertas, pues Tess saldrá con ella, y vemos que se trata de una de las lanzas, la cual se coloca muy seria junto a Tess. Ante esto a los guardias no les queda más que abrir la puerta, y en cuanto salen Tess les agradece inclinando la cabeza. El caso es que las elfas llegan al portal, y al verlas el guardia les hace una reverencia, y luego les pregunta cuál es su destino. Al escuchar esto, Barai voltea a ver a Tess y le asiente indicando que hable, por lo que esta dice que irán a la ciudad de Stitin. Es así que antes de que atraviesen el portal, el guardia les dice que debido al aumento de ataques del exterior, por favor estén preparados para mostrar apropiadamente sus identificaciones al llegar. Y al escuchar esto, Tess le pregunta a Barai si de verdad quiere hacer de niñera para ella, a lo que esta responde que justo acaba de terminar sus lecciones con la princesa Catelyn, y que hace esto para tomarse un pequeño descanso. Y al escucharla, Tess tan solo sonríe y ambas ingresan al portal. Es de esta manera que nos explican que Stitin alguna vez fue la capital de los humanos en el país de Sapin. Tess dice que recuerda aprender en la escuela que la ciudad había sido construida en la costa oeste del continente para que así estuviera fuera del alcance de los países de Darby y Elven, y lo más lejos posible de los páramos de las bestias, y que ahora, con todas las peleas que están sucediendo en varios puntos del páramo de las bestias, la ciudad de Stitin se ha vuelto la ciudad más lejana de la batalla, y una ubicación defensiva ideal con 3 de sus lados al borde del océano. Sin embargo, después de la inminente guerra que había sido anunciada al público hace un año, el rey Glaier derribó la ciudad y la reconstruyó para hacer la última línea de defensa contra el ejército de Alacria. Y sin más tenemos un cuadro de la todavía tranquila ciudad. El caso es que mientras caminan por las calles, Barai le dice a Tess que mantenga su espada fuera y lista todo el tiempo. Y ante esto Tess pregunta por qué si ella está ahí acompañándola, además de que están en el punto más alejado de todas las batallas, a lo que la lanza responde que en tiempos de guerra es necesario estar listo para el peor de los casos.
Luego, para mantener la conversación, Tess le pregunta cómo lo están haciendo los hermanos Glider en su entrenamiento, a lo que esta responde que Byron le dice que Curtis es determinado y trabajador, pero que su progreso es lento, pues su comprensión del mana es promedio a lo mucho, a pesar de ser un domador de bestias. Por otro lado, la princesa Kathleen está avanzando bien, y le han dicho que ella siempre fue un poco más dotada que los demás, y después de estos últimos 2 años se entiende por qué. Sin embargo, luego se corrige y dice que no es más dotada que todos los demás, y que a veces olvida a ese niño de su edad. Pero Arthur es una anomalía completamente diferente, de eso no hay duda, y que solo puede imaginar cómo será él cuando regrese después del entrenamiento con los Asuras. Cambiando de tema, Tess le pregunta si de verdad cree que el ejército de Alacria llegue hasta allá, pues su abuelo le contó que Cynthia le dijo que Alacria está en el oeste de Dikaten, y que eso significa que Stitin es la ciudad más cercana para su enemigo, a lo que Barai responde que sí, pero que también les dijo que no tienen una manera efectiva de transportar cantidades significativas de soldados a través del océano, y que es por eso que seguro obrarán por un método más discreto, e irán a través de las puertas de teletransportación que escondieron a lo largo de los claros de las bestias. Ante esto, Tess piensa que todo lo que saben de su enemigo viene mayormente de Cynthia, y que eso es porque el maestro Ali fue capaz de romper parcialmente la maldición que le impedía hablar sobre su tierra natal, pero que ella aún está en coma. El problema también es que con los reyes de los enanos muertos su pueblo comenzó una rebelión, así que el consejo trabajó para recuperar su lealtad, mientras animaba a las ciudades individualmente a que se prepararan para la acción militar. Pero que aunque el abuelo ha estado realmente estresado con todo eso, ella ha estado haciendo buenos progresos con su entrenamiento. Pero justo en ese momento alguien corre hacia ella a toda velocidad interrumpiendo sus pensamientos, y ante esto Tess se mueve aún más rápido y la tira al suelo sometiéndola en cuestión de segundos. Pero luego al ver de quién se trata la sorpresa aparece en su rostro, pues es nada más y nada menos que Emily, la cual abraza muy fuerte muy feliz de encontrarla, y luego saluda también a la lanza con familiaridad. El caso es que Tess le dice que lo siente, pero que apareció de la nada y su cuerpo reaccionó solo. Sin embargo, Emily muy apurada dice que no puede seguir perdiendo el tiempo de esta manera, y se para a toda prisa diciendo que ya debería retirarse. Al escuchar eso, Tess le pregunta qué pasa, y Emily, tomando sus papeles, dice que son importantes, pues el maestro Gideon ha solicitado la ayuda de una lanza del consejo. Ante esto, Tess voltea de inmediato a ver a Barai, la cual una vez más tan solo asiente secamente, y al ver esto, Tess de inmediato voltea hacia Emily y le pregunta si le molesta si la acompañan. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Tras el intento de Tess para ayudar en la guerra, la vemos caminar junto a Emily, mientras le dice que entrenar a diario ha sido la única manera para asegurarse a sí misma que realmente se está volviendo más fuerte, pero que con los últimos ataques de parte de las fuerzas de Alacria al claro de las bestias ya desea estar en el campo de batalla, y ante esto Emily le pregunta qué hay de Arthur y si ha tenido noticias de él. Al escuchar esta pregunta, Tess le dice que Ari siempre repite las mismas noticias como una neurótica ave imitadora, y sin más nada más repiten lo que él siempre dice, o sea, Arthur está entrenando y es todo lo que necesitan saber. Luego, tras un par de segundos, Emily pregunta dudosa qué hay de Laia, a lo que Tess responde con expresión triste que no hay noticias y que ha pasado tanto tiempo y aún no saben por qué fue llevado vivo, y que todo lo que sabe es que estuvo intentando salvarla cuando fue capturado. Sin embargo, antes de que Emily pueda decir algo más, la lanza Barai dice que han llegado. Es así que lentamente Emily comienza a abrir las puertas del laboratorio de Gideon, y mientras bajan las escaleras, Tess se pregunta qué es ese hedor, a lo que Emily responde que son muchos minerales diferentes y materiales que están siendo derretidos o refinados, y se vuelve difícil diferenciar cada uno. El caso es que en cuanto llegan con Gideon lo encuentran preocupado leyendo unas notas en una libreta, y en cuanto termina la cierre y la preocupación se refleja aún más en su mirada, y luego voltean a ver al general, le dice que había presentado una solicitud formal al consejo, pero que ya que está ahí debería ir con él, y ante esto la danza Barai le pregunta a dónde irán, a lo que este responde que a la costa este en la frontera norte del claro de las bestias. Es así que horas después los vemos viajar a caballo a su destino a toda prisa, mientras Tess se pregunta qué ocasionó que el profesor Gideon tenga tanta prisa. Sin embargo, en cuanto llegan parecen encontrar la respuesta, mientras el horror se refleja en su mirada, y es que frente a ellos, lo que parece ser el gran barco que habían construido se encuentra destruido. El caso es que al ver el barco nos muestran los recuerdos de cómo fue construido por los mejores ingenieros del continente, y ahora una vez más lo vemos en muy mal estado en la costa del continente. Es de esta manera que mientras se acercan al barco para verlo mejor, Tess se pregunta si este no es el peligroso Dikateus, el barco que ellos construyeron, a lo que Gideon responde que peor. Sin embargo, antes de que Tess pueda preguntarle a qué se refiere, le dice que se apure, y mientras entran al barco, Tess se pregunta si esos cortes no parecen marcas de mordidas, a lo que Emily responde que imagine lo grande que tiene que ser un monstruo para
para dar un mordisco como ese. Y justo en ese momento Barai confirma que no hay señales de vida por ahí. El caso es que dentro del barco Gideon y sus acompañantes se dan cuenta que el barco es muy grande por dentro, y que aunque está en mal estado solía ser un gran barco. Ante eso T se pregunta qué es este barco si no es el Dicáteos, y quién, además de Gideon, podría construir algo así, y dónde están las personas que viajaban en él. Por su lado, la lanza dice que todo ha sido destruido, que alguien ha borrado cualquier cosa parecida a una pista sobre el origen de la embarcación deliberadamente, y Tess agrega que parece que quien estuviera en la embarcación no quería que nadie supiera quiénes eran. Al escuchar esto, Emily se pregunta si los planos de Gideon habrán sido filtrados, pues es posible que uno de sus rivales o competidores lo consiguiera. Sin embargo, en ese momento Gideon dice que eso no es posible, ya que hasta hace unas semanas la embarcación estaba completamente sumergida en el océano, y no hubiera sabido de ella de no ser por el grupo de aventureros que se lo cruzaron justo cuando cambió la marea. Ante esto, Emily pregunta qué hay sobre los miembros de la tripulación que estaban en la embarcación, y si acaso se ahogaron, a lo que Gideon responde que no hay restos ni evidencia, y que la tripulación definitivamente no quería que nadie viera la embarcación, mucho menos lo que sea o a quien sea que estuviera adentro. Al escuchar esto, Barai dice que tuvo una corazonada en cuanto vio la embarcación por primera vez, pero que le gustaría que se lo confirmara, a lo que Gideon responde que después de leer el informe le rezó a cualquier vivo para que su suposición fuera equivocada, pero parece que no, que primero pensó que la tripulación perdida del Dicáteos original había regresado en una pieza, pero luego al examinar el barco se dio cuenta que no es el mismo y parece que viene de un lugar muy lejano. Al escuchar esto, Emily pregunta llena de miedo si acaso quiere decir. Sin embargo, antes de que termine de hablar, Gideon le dice que es exactamente lo que quiere decir, y que el hecho de que este barco exista cambia la dinámica fundamental de esta guerra, pues eso significa que Alacria tiene en su arsenal la habilidad de construir barcos capaces de transportar batallones enteros a través del océano hasta Dicáten. Y así, con el peligro de una invasión por parte de los de Alacria, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos en una semana con la siguiente parte, y no olviden dejar su like y suscribirse para llegar a más personas. Y recuerden que si este video llega a más de 5000 likes, el próximo video será de más de 30 minutos, así que depende de ustedes. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.